Vale, pues vamos allá. Vamos con el hierro. 1, 2 y 3. 3 hierros. Papel, boli no, y 2 de aglomerado para amamantar el papel. Tenemos aquí un MOX que tiene una doblez bastante visible por aquí y por ahí se ve, ¿verdad? Se ve bien. Es leve, es leve. Evidentemente la carta no tiene un daño catastrófico con grietas. Pero vamos a enderezarlo para que quede la carta perfecta, porque es que está perfecta. Este MOX está perfecto, pero tiene dobleces. Entonces, si fuese una carta de 20 euros, ni perderíamos el tiempo en esto, porque es muy... Bueno, yo sí, porque me gusta hacerlo. Y es un trabajo de 5 minutos. Pero requiere maña, requiere habilidad y un buen par de cojones para poner esto al agua caliente. Entonces, vamos a quitarle el campo de batalla por un segundo. Tenemos aquí el hervidor. Vamos a ver, el cable queda un poquito justo. Vamos a hacer un poco de zoom out para que veáis bien. Así. Vale, la idea es la siguiente. Vamos a hervir el agua y vamos a controlar la cantidad de vapor que echa en la palanca. Esto es una versión 2.0 del primer vídeo de cómo planchar una carta que hice hace un par de meses. Lo he seguido haciendo en la trastienda y he, afinado un poquito más el proceso. Un poquito más del proceso. No debes dejar la carta más de 24 horas, porque si no lo que sucede es que con la humedad el papel de la libreta lo que hace es adherirse a la carta. Entonces, esto es una libreta del chino, de un tamaño, pues, el más pequeño que tenían, me parece. Siempre que la carta quede bien sumergida en el papel, llega bien. Si esta fuese un poco más pequeña, sería pues más óptimo. Con este tamaño de libreta llegaría de sobra. Y luego tenemos los sargentos para apretarle aquí a piñón, meterle presión infinita y que quede enderezada. Entonces, vamos allá. Tenemos cargado esto con poquita agua para que hierva rápido, con muy poquita agua. Y lo que hacemos va a ser pasar la carta por aquí encima, despacito, y cuando vemos que empieza a echar una columna de vapor muy muy grande, lo cortamos. Aquí tiene un poco de agua de restos de... no sé si se puede ver. Las gotas que quedaron de otras veces. No lo capta demasiado bien la cámara, me da la impresión. Bueno, esto lo tenéis que secar, porque me tiene pasado en alguna ocasión que toco la carta, las gotas que están ahí pegadas. Entonces, secamos bien la tapa. Tengo aquí a mi chuli, que me lo seca todo bien. Y esto no va a ser una excepción a su buen trabajo. Entonces, quitamos las gotas, todas las gotas que estén por ahí. Está toda mojadita ya, como a mí me gusta. Ponemos por ahí para que seque bien. Entonces, vamos a empezar. En el momento en el que estás haciendo esto, tienes un trozo de cartón en tu mano, no tienes un MOX, tienes un trozo de cartón, porque si no, no te vas a centrar. Entonces, esto es un trozo de cartón, me lo estoy diciendo a mí mismo también, y vamos a empezar. Voy a dejar la libreta ya aquí lista para ponerlo. Vamos a buscar unas hojas que estén sin usar, mejor.
Y, por ejemplo, por aquí parece que no se han usado nunca. Esto es una libreta de 2 euros y el papel es bastante poroso. Entonces chupa toda la humedad, pero al hervir aquí, lo que sucede es que la carta se queda lo suficientemente blanda, entre comillas, como para volver a su sitio, ¿no? Con la presión. Entonces, como el daño es más por atrás que por adelante, vamos a darle aproximadamente un 70% por atrás, tras, y el resto por adelante, así muy poquito. Es que está near mint más esta carta. Por eso lo voy a hacer, porque estas cartas se miran bien con lupa cuando las vendes. Y además, yo no estaría a gusto vendiéndole a alguien esta carta sin decirle que tiene dobleces. Y si tiene dobleces, la persona directamente te va a decir, mira, es que no me interesa con dobleces. O te lo compro por un 25% menos o un 30% menos del valor de la carta. Y como tenemos la capacidad de desvanecer las dobleces, pues vamos allá. La vamos a empezar a pasar por el lado de atrás. Vamos a empezar a que empiece a subir un poquillo la temperatura. Máxima concentración. Vale, está empezando a echar un poquito de vaho. Vale, vamos a cortar. Empieza a tener ya bastante vaho. No sé si se puede apreciar el vaho. En la cámara no veo que se esté apreciando bien. ¿Veis la humedad, no? Como la carta es porosa, está cogiendo esa humedad. Mira el lado donde tiene la doblez, cómo se cambia el comportamiento del cartón. Vamos a darle un poco más de caña. Ves que la carta se dobla, como le pasa a los foils, que se dobla por el exceso de humedad en el ambiente. Pues esto es un poco parecido, ¿no? Sobre todo porque le estamos dando por atrás. Vale. Como está muy poquito doblada, y yo he trabajado con cartas mucho más afectadas por el tema de esto, vamos a dejarlo así. Yo creo que con esto va a ser más que suficiente para que vuelva a su sitio. Entonces, ya ves, es un trabajo de menos de un minuto. Lo ponemos aquí. Lo ponemos acá. Le rezamos un Padre Nuestro a Dios y a todos los santos. Eso igual lo tendría que haber hecho antes de empezar. Y lo vamos a dejar aquí. Si tuviese dobleces muy severas, como he tenido cartas por ahí que las han tenido, tuve ahí una Fetch que venía absolutamente destruida, tenía grietas incluso de lo doblada que estaba, pues la tuve que humedecer más tiempo. Yo creo que en este caso no va a ser necesario. Pero se trata de que la carta tiene que coger ese punto de reblandecimiento, ¿no? Digamos. Entonces le hago un centrado para, digamos, homogeneizar un poco la presión por el medio y medio, donde se encuentra la carta. Y ahora le vamos a meter el tercero por aquí, así centradito también. Espero que puedas ver bien. Aquí hace un poco de sombra. Y con eso, 24 horas. Es decir, 24 horas máximo. O sea, yo voy a meter esto, una presión a lo que me da el apriete aquí. O sea, de hecho ya ves que este sargento está un poco doblado porque le di muy duro. O sea, esto es sin piedad. Hay que darle durísimo. Durísimo. Esto queda muy apretado. Y mañana, más o menos,
Sí, son las 10:50 hora de la mañana, sí, sobre las 10 lo quitaré. Incluso hoy a la noche igual ya lo puedo quitar. Creo que con 12 horas le llega porque no estaba tan dañada la carta. Entonces, lo vamos a dejar ahí. Vamos a rezarle un par de Padre Nuestros, un Ave María y esperemos que todo vaya bien. Haré un short con el resultado del MOX, absolutamente enderezado. Hacía ya bastante tiempo, la verdad, que quería meterme con él. Tengo aquí el ejemplo de lo que te comenté antes. Vamos a acercar aquí un poquito. Y esta es la fetch que estaba absolutamente destruida. Tiene aquí una grieta. Esto estaba absolutamente deformada la carta y todavía le queda un poco. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a enfocarle bien. ¿Qué quiere decir? Que le tengo que dar una segunda vuelta. La carta todavía sigue. Me la vendieron como pur. Y bueno, digamos que podría estar ya en un light played. O en un played, porque todavía le queda... De hecho, esta marca de suciedad que tiene aquí es porque la doblez era súper severa. Aquí lo que debió suceder es que la carta debió estar en una superficie y algo le cayó ahí. Porque estaba totalmente hacia adentro, hundido hacia adentro, con una doblez súper severa. Tiene un poco de grieta ahí todavía y el resto tenía dobleces también, pero no ha quedado ninguna. Ha quedado totalmente plana la carta y lo único que le ha quedado ha sido pues el daño más grande y más catastrófico que tenía, ¿no? Entonces, bueno, un poquitín de humedad, poca cantidad de vapor y tiempo. Unas 20 horitas, 15 horas, igual le llegan. Y esta estaba totalmente destruida. Esta tenía un golpe, la carta estaba totalmente plegada. Estaba así la carta. Tengo un vídeo ahí atrás de hace unos meses en los que esta carta donde la recibí y estaba absolutamente reventada. No pagué mucho por ella, pagué en torno, si me acuerdo, unos 10 euros, 12 euros por ella. Y bueno, me llegó la verdad que mucho peor de lo que esperaba, ¿no? Entonces la he metido por segunda vez en la plancha y todavía le queda un poquito. Aquí, digamos que no me atrevo mucho a desdoblarla porque ya está rota la carta por aquí. Entonces no se va a enderezar, lo que va a hacer va a curvarse, o sea, a hacer un pico en la dirección de la grieta. Entonces, pues bueno, carta bien bonita, bien complicada de encontrar. El resto del estado de la carta es un guz, digamos, holgado. Holgado no. ¿Cómo se dice cuando alguien es muy de invitar a los demás, desinteresadamente y todo esto? Aquí parece que tiene otra doblez también. Bueno, no recuerdo la palabra. Digamos que el estado es LP, ya no es pur. LP, si no tuviese esa grieta ahí. A ver si encuentro la Parallax. Tenía una Parallax por ahí. Estaba por aquí. Tenía una grieta también y quedó absolutamente increíble. Quedé súper contento. Esta de aquí viene de plancha también. Hay unas cuantas más que vienen de plancha. Estas dos vienen de plancha también. Las podemos mirar rápidamente. La clave es el antes y el después, ¿no? Hay un Reflecting Pool que ha quedado súper bien también. Aquí todavía le queda un poquito. Esta tenía un golpe muy severo. De hecho está la marca aquí del desgaste por el hecho de que sobresalía. Y le queda un poquitín de nada. Se nota, a ver. Prácticamente ni se nota. Es el desgaste lo que está enseñando la carta ahora. No sé si esto está... A ver, voy a enfocarme al dedo. A ver si podemos ver mejor. Sí, la carta está levemente doblada. Como es una carta que no vale demasiado, tampoco
Tampoco me raya demasiado, más que el estado superficial ya no es demasiado bueno. Pero esto no se nota al tacto ya, lo cual es una triunfada. Pero cuando tienes una ola de paralaje, que vino aquí con una grieta terrible, con esta pedazo de grieta, en la que la carta estaba, pues aquí le debieron dar un golpe de este lado, en esta dirección, y la carta se hizo así hacia adentro, ¿no? El movimiento. Y esto quedó increíblemente llano. Lo único que se nota es la grieta, pero la carta está totalmente plana. O sea, es un éxito total. Esto queda ahí, ese pequeño cris, porque fue una doblez muy, muy severa. Por adelante ni se ve. Está justo ahí en la firma, o sea que perfecto. Se siente con el dedo. El resto de la carta estaba pues en un estado excelente, diría yo, porque no tiene prácticamente desgaste superficial. Tiene un golpe bastante heavy y entonces pues estoy fijándome por aquí con mucho cuidado. Sí, parece que guarda todavía una leve doblez, no sé si es mi impresión, no sé cómo tú lo ves, pero esta carta estaba muy doblada y no sé si por aquí ha quedado algo, no estoy muy seguro. Desde luego ha mejorado de manera sorprendente. Y aquí tenemos un Shivan Reef que tenía pues el mismo inconveniente. Tenía aquí una doblez muy severa en pico y esto ya no se nota. Queda solamente el desgaste desigual de la doblez. Parece como que queda ahí un pequeño... Es que no se nota al tacto, no se nota prácticamente nada. Sí, lo podríamos someter igual a un poco más de caña. Ahora que ya le estoy pillando bien el tema este. Sí, vamos a someterlo una vuelta más esto, con la fetch. Que la fetch necesita una vueltita ahí arriba. Estas dos las separo. Y estas las doy por lista. Esta también, que está bastante petada. El Ritz Grove. Y tenemos aquí también, bueno, aquí tengo todas estas están dañadas. Hay que revisarlas todas. Y luego el Carvex, ¿cómo se llamaba? Carvex Spite o algo así, en coreano. Muy difícil de encontrar esta carta, muy difícil. Y tenía una doblez, creo que se puede ver por el desgaste, estaba por aquí arriba. Aquí, justo aquí estaba la doblez, así, cogiendo los tres símbolos de maná negro, estaba justo ahí la doblez. O sea, no queda nada más que el desgaste superficial. Esta quedó perfecta. Esta no se nota ya la superficie. Quedó totalmente lisa. Tiene ahí como un resto, ¿no?, del golpe, las secuelas del pasado, las arrugas del sufrimiento que nos quedan los humanos. Pues a las cartas les pasa algo parecido. Lo que pasa es que esta carta está en muy buen estado. Esto es un Excellent Mass, tiene este puntito aquí. Y entonces pues merece la pena, ¿no? Voy a enseñaros ahora en el siguiente vídeo cómo ocultar estos puntos de manera en que los cantos no se queden dañados. Y sobre todo, si vas a vender la carta, no lo hagas. Y si lo haces, dilo a la otra persona. Porque si no, básicamente estás engañándole a la otra persona. Es una carta que tiene un estado, pero yo reconozco que los puntos blancos sí que pueden llegar a dar toque a ciertas personas, a mí incluido. Y entonces, pues, pudiendo evitarlo, lo que vamos a hacer es eso. Y te voy a enseñar también cómo detectarlo cuando se tapan, porque se pueden detectar. Entonces, si tienes una carta de 500 pavos, lo mejor que puedes hacer es no tocarla, nunca. Porque siempre se dice que nunca se va a vender y siempre se acaban vendiendo, tarde o temprano. Y si no, cuando tú mueras, esa carta muy probablemente será vendida. Y cuando sea vendida, su valoración será inferior porque está pintada, ¿no? Y sobre todo, cuanto más precio tiene, más lupa se le pone. Entonces nada, voy a hacer un videíto rápido de cómo hacer
este tipo de trabajitos y sobre todo detectarlos cuando compras una carta. Si eres de esas personas que le gustan las cartas en estado absolutamente pulcro, ¿no? Digamos. Nada más por hoy. Ahí queda el tema. Os debo todavía la segunda parte de este vídeo, que va a ser el resultado del MOX. Espero que te haya gustado. Gracias por llegar hasta el final. Y nos vemos muy pronto. ¡Chao! Muy buenos días. ¿Cómo va eso? Bueno, esta es la segunda parte del vídeo de máxima presión en Las Vegas. Y no quiero esperar más. Ahora por la mañana han pasado unas 20 horas más o menos. Y no quiero esperar más porque la verdad que estoy bastante impaciente de ver cómo ha quedado el MOX. Porque es la primera vez que lo hago con una carta de tanto calibre, ¿no? Entonces, como hay bastantes factores, como el tamaño de gota, el tiempo de exposición, así, como si fuésemos fotógrafos, al vapor, la intensidad del vapor, de la fuerza que tiene pues la ebullición del agua y todo, diría que prácticamente todas las pruebas que hice son todas distintas unas de otras, porque como va a ojo, y como bien sabes, pues es prácticamente imposible reproducirlo de forma inequívoca, ¿no? No somos aquí McDonald's imprimiendo hamburguesas. Entonces, a ver que esto enfoque bien. Vamos a ver cómo se encuentra el MOX. Redoble de tambores. A ver dónde estaba. Vale, creo que está por aquí. Tiene ciertos pliegues las hojas. No sé si eso puede llegar a influir a la carta. Vale, parece que la carta... A ver... Parece que todavía mantiene ciertas dobleces, sí señor. Bueno, ves que la carta está impoluta, o sea, no ha sufrido daños de ningún tipo. Esto nos sirve también para mostrar que no sucede nada, pero no hemos llegado... Sí que es verdad que ha habido una mejora leve, pero no hemos llegado al punto al que quería. Entonces, vamos a tener que someterlo a una tercera vuelta. Voy a hacer una tercera parte de este vídeo y vamos a ver hasta que quede totalmente plano. Lo que voy a hacer va a ser poner un vapor más leve, más tranquilo, y durante un poquito más de tiempo lo vamos a exponer un poco más de tiempo al agua, al vapor, con más calma para que penetre bien y lo mantenga blando, ¿no? Con menos agua. Y luego lo mandamos de vuelta para adentro, para la plancha. Estoy bastante tranquilo porque la carta veo que está perfecta, está igual. No tiene ninguna curvatura ni ningún tipo de daño, ¿no? Inesperado. Entonces, bueno, vamos a seguir, no vamos a rendirnos hasta dejarlo bien planchadito. Venga, un saludo y gracias por estar ahí. Nos vemos en el tercero. Chao. Bueno, y este es el tercer intento para enderezar este MOX. Han pasado aproximadamente unas 20 horas, 19 horas, y vamos a ver si hemos logrado con el tercer intento quitarle las arrugas súper leves que tenía. A ver si por ser excesivamente exigentes o ambiciosos, que para mí ambicioso es una palabra muy positiva, en este caso puede que sea una mala noticia serlo. Eran unas dobleces muy suaves
Y siempre que se hace este proceso, bueno, estamos asumiendo ciertos riesgos. Entonces, sin más vueltas, vamos a ver qué tal está. Uy, esto se ve muy planchadito. Muy planchadito. A ver si no está pegado, porque eso puede que rompa todos nuestros sueños e ilusiones. Esto es como el que desmolda algo. Siempre hace este ruido, siempre. Vamos despacito. Y vamos a ver cómo se encuentra por atrás. Sí, le di mucha caña esta vez, porque como es la tercera dije, bueno, vamos a darle un poquillo más. Sí, efectivamente. Mox reparado. A ver, por aquí tenía una pequeña doblez. Perfecto. Perfecto. Todavía queda un poquillo por aquí. ¿Puedes verlo? Es súper leve. Tenía 3 dobleces. Una por aquí, otra la tenía por el centro. Yo no sé cómo habrán doblado esta carta, pero estaba doblada. Y luego, no sé si la otra estaría por aquí. No sé si tiene ahí un brillo o un efecto. Desde luego por delante ya no lo miro porque es muchísimo más difícil verlo. Antes, por delante se llegaba a ver. Y por detrás era mucho más obvio. Y ahora yo veo esta carta perfectamente bien. Parece que hay algo por aquí, no estoy demasiado seguro. La carta está un poquito curvada porque todavía tiene ese nivel de humedad que va a ir perdiendo ahora al... Sí, ahí está. Súper leve. Súper leve. Es súper leve. Sí. Sí, pero está muchísimo mejor que antes. En la cámara parece como que tiene ciertas estrías la carta. Pero a ojo desnudo, la carta se ve absolutamente perfecta. Hay un programa que gestiona el software, más que un programa, un software que gestiona la grabación de vídeo, que se llama HDR y no sé si tendrá que ver con eso. Que lo gestiona de una forma lo que está grabando para que quede todo con un acabado muchísimo más pulido y mucho mejor, ¿no? Entonces, yo no sé si tendrá que ver más con eso que con otra cosa. Pero nos hemos deshecho de las dobleces. Voy a dejarlo fuera un par de horas para que termine de echar lo que tenga que echar, si es que tiene que echar. Y luego ya lo metemos para la baraja otra vez. Bueno, a la tercera dicen que va la vencida. Es la tercera porque va la vencida y entonces lo quería celebrar con esta minifalda, ¿no? Comprada en Temu, por cierto. Y nada, simplemente que sepas que es algo que puedes hacer. El hecho de comprarte una carta destrozada, que en muchos casos no sirve pues ni siquiera para jugar, y que se le puede dar una segunda vida perfectamente haciendo este procedimiento. Entonces, bueno, espero que te haya gustado, espero que te haya sido útil y nos vamos a ver en el siguiente vídeo. Un saludo y que vaya todo bien. ¡Chao!